Vamos con la siguiente. Resucitado al tercer día. Primera de Corintios 15:4, Pablo dice que Yoshua resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es un caso similar al de las 30 piezas de plata. No existe ninguna profecía que diga explícitamente que el Mesías habría de resucitar al tercer día. La diferencia es que en este caso, cristianos, mesiánicos, nazaritas, se pueden salir por una tangente. Pablo no está citando un pasaje en concreto, sino un concepto, dicen. Entonces podemos deducir que las escrituras enseñan esto a partir de varios pasajes. Bien, no es suficiente. Si fuéramos a discutir sobre una resurrección del Mesías, cosa que tampoco aparece explícitamente en las escrituras, pero bueno, podríamos discutir qué tanta validez tiene el razonamiento de Pablo. Pero el apóstol va más allá, dice específicamente que la profecía textual o deducida es que dicha resurrección sería al tercer día, no al cuarto, no al segundo, al tercero. Entonces, un recurso de los cristianos es decir que cosas muy importantes en la tradición bíblica suceden al tercer día. Pésima respuesta. Al caso también hay cosas muy importantes que suceden en el séptimo, como el Shabbat, o en el octavo, como la circuncisión. Es como en el caso de las 30 piezas de plata, no queda más que apelar a una profecía más o menos parecida. Dice Oseas 6:2, nos dará vida al segundo día y al tercero nos levantará y viviremos delante de él. Pero otra vez es evidente el error. El texto dice que la vida vuelve al segundo día, no al tercero. Además está sobradamente claro que Oseas no está hablando del Mesías, está hablando de Israel. Dice, nos levantará. Lo siento, ahí no habla de que el Mesías va a resucitar el tercer día. Entonces, el último recurso es apelar a Mateo 12 del 39 al 40, donde Yoshua se compara con el profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A partir de ello deducen la profecía de que el Mesías estaría 3 días y 3 noches muerto, o dicho de otra manera, que resucitaría al tercer día, está en Jonás 1:17. Se trata de un argumento falaz. Nuevamente, la realidad es que el texto de Jonás por sí mismo jamás insinúa que eso sea una señal o profecía mesiánica. Entonces se recurre a argumentar que las similitudes entre Yoshua y Jonás son la base para afirmar que uno tenía que reproducir lo hecho por el otro. ¿Cuáles son estas similitudes? Ambos fueron profetas galileos y ambos fueron enviados para proclamar que si la gente no se convertiría sería juzgada. Ok, pero bueno, ¿qué hay de todos los demás detalles de la vida de Jonás que no se parecen a los de la vida de Yoshua? Por ejemplo, Jonás fue un profeta rebelde, desobedeció la orden inicial de Dios, yendo a Tarsis cuando la orden era ir a Nínive. ¿En qué se asemeja eso al Yoshua de la tradición cristiana? En nada. Naturalmente, en ese caso, el argumento es que no todos los detalles tenían que reproducirse al 100%, solo algunos. Tiene lógica. Solo hay que tomar en cuenta los que funcionan, los que no funcionan y revientan la idea, son declarados irrelevantes. Otra vez la arbitrariedad, esta vez haciendo uso solo de lo que sirve y conviene. Lo que contradice y refuta se deja de lado. No hay nada que discutir. Una resurrección al tercer día es un concepto que no existe en las profecías mesiánicas. Ni siquiera en pasajes clásicos que sin ser profecías mesiánicos los han elevado a ese nivel, como Isaías 53 o el Salmo 22, jamás se habla de alguien que muere y 3 días después vuelve a la vida. El concepto no existe. Otra, el hijo llamado de Egipto. Otro ejemplo de la conducta de darle el nivel de profecía mesiánica a pasajes que no lo son. Oseas 11:1 dice, porque cuando Israel era joven lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo revienta por completo el sentido del texto, dice en Mateo 2:14 y 15, José se levantó, tomó consigo de noche al niño y a su madre y partió para Egipto. Y se quedó allí hasta la muerte de Herodes. Con ello se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. La explicación más frecuente es solo otro ejemplo de demagogia. El pasaje de Mateo se refiere a que la experiencia de Yoshua es similar a la de Israel como hijo de Dios, ya que ambos fueron llamados de Egipto. No es cierto. Mateo es muy explícito.
al decir que hubo una profecía que decía que el Hijo de Dios sería llamado de Egipto. Y eso es mentira. No existe tal profecía. Existe un recuento histórico hecho por Oseas en donde se menciona que Israel fue llamado de Egipto. Nótese entonces el procedimiento. Mateo comete un error al identificar como profecía algo que no viene ni al caso. Luego, nos explican que no tenemos por qué asumir que Mateo dijo lo que dijo y nos proponen otra versión, más amable y adecuable a la realidad, en la que no se trata de una profecía como tal, sino una comparación entre Yoshua e Israel. Y finalmente se indignan porque no aceptamos que ya se cumplió la profecía que no es profecía y que tampoco hay que tomar como tal, sino como otra cosa. Catastrófico. Bien. El próximo videoclip, tercero y último de esta serie, hablaré sobre la clásica de clásicas. Nacerá de una virgen.